Dime, Luisa. Puedo apagar la cámara, es que se me va a apagar el celular y Dale, no dale, sé, listo, no hay lío, dale. bueno, Bueno, les venía diciendo que espero que la reunión de esta mañana con el profe Miguel haya sido muy productiva para ustedes. Espero hayan revisado el tema del horario, se hicieron unos ajustes muy pequeñitos, pero pues la idea es que se tengan en cuenta. Ajustes como cuáles, vamos a tener dirección de curso todos los días de 6:40 a 7:10 de la mañana, pero adicional, el día lunes vamos a tener una dirección de curso de 6:40 a 8 de la mañana para tratar temas relacionados con el curso como tal. Y el día miércoles vamos a tener una dirección de curso, pero más como de papás, de 6:40 a 8 de la mañana, por si algún papito quiere ingresar, preguntar algo, sugerir algo, bueno, lo que los papitos quieran manifestar, esa la vamos a tener los miércoles de 6:40 a 8 de la mañana, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, en la plataforma de dirección de grupo ya les subí el horario, entonces para que ustedes estén pendientes de ese horario, ¿listo? Digamos, hoy tenían clase de física y algunos despistados estaban pidiendo es que el código de matemáticas. Entonces, para que tengan en cuenta, ¿vale? A pesar de que es el mismo profe, son asignaturas diferentes y por tanto, pues estaríamos conectados de diferente manera, ¿listo? Antes de iniciar, quiero comentarles con muchísima alegría y casi que un ojo aguado que nuestro coordinador ya está muchísimo mejor, gracias a Dios, ya está bien, sigue digamos que un poquito maluquito, pero por lo menos ya tenemos buenas noticias frente al proceso que está cumpliendo. En cualquier momento, pues nos volverá a acompañar. Mientras que el coordinador llegue a acompañarnos a dictar su clase de filosofía, entonces nosotros estaremos cubriendo ese proceso mientras tanto, ¿vale? Quiero preguntarles primero que todo si alguien tiene problemas con el tema de las clases de Classroom. Resulta que el día de ayer quitamos la clase que se llamaba informática. Yo les dije a ustedes que me quitaran por favor la que aparecía en minúscula. Pero después fui a revisar la plataforma y me di cuenta que habían 12 clases creadas para informática de bachillerato. Entonces me tocó empezar a reorganizar la plataforma. En ese orden de ideas, los quité a todos de las clases que se habían invitado de informática y les volví a enviar la invitación. Entonces, porfa, para que la acepten, ¿listo? Sobre todo Harold, que era el que ayer estaba todavía con invitaciones por ahí pendientes. La idea es que tienen 16 clases hasta el momento. ¿Listo? Ayer les incluí la de movimiento rítmico que la va a dictar el profe Cristian los días miércoles y les incluí la de recreación y deporte que la va a dictar el profe Jonathan también los días miércoles. ¿Listo? Cada uno debe tener 16 clases, ¿vale? Si presentan alguna dificultad, alguna vaina, algo que quieran saber, pues porfa me comentan y con gusto pues miramos a ver cómo solucionamos. ¿Listo? Algo importante para los chicos que estaban en el proceso del ICETEX el año anterior y que quedaron en estado importado, es decir, que no tuvieron la posibilidad de arrancar de terminar el proceso, es el caso de Torres, de Vaquiro, de Velandia, de Martínez Velandia y se me escapa en este momento, son 4, y Lozano, son 4. Van a tener que estar pendientes del correo electrónico que está enlazado con el ICETEX porque ustedes les van a permitir terminar el proceso, es decir, les van a permitir adquirir el beneficio, ¿listo? Entonces, Valentina, Evelyn, Sebastián y Kevin, para que estén pendientes de los correos electrónicos y cualquier cosita que llegue, porfa, me avisa, ¿listo? Por otro lado, Profe, una aquellos... pregunta. Dime, Sarita. Como yo tampoco pude, ¿ya no se puede? Sí, mi amor, ponme cuidado. Aquellos que no pudieron hacer el proceso el año pasado, porque no pudieron, porque no estuvieron, digamos que como atentos a la información, o simplemente desistieron en el proceso y no pudieron obtener el beneficio el año pasado, pilas, porque a partir del 1 de marzo el ICETEX va a abrir convocatoria para ustedes. Los que ya lo recibieron, como es el caso, por ejemplo, de Estefanía, que ya recibió el beneficio, ya no tendría derecho a volverse a postular. En este momento estamos terminando proceso con los importados, entonces con los 4 que les acabé de mencionar. Vamos a terminar el proceso con Sebastián, con Valentina, con Evelyn y con Kevin Lozano. Con ellos vamos a terminar el proceso en estos días. Y a partir del 1 de marzo, el ICETEX vuelve a abrir convocatoria para aquellos estudiantes nuevos. ¿Quiénes se pueden presentar? Se puede presentar Sarita, se puede presentar Ortiz, se puede presentar De la Hoz, se puede presentar Almanza, si no se presentó en el colegio anterior, y todos Kevin, por ejemplo, Kevin Belandia, y todos aquellos que no se presentaron en el primer proceso, ¿listo?
Antes, digamos que teníamos como la desconfianza de que si funcionaba, no funcionaba, si servía o no, pero ya tenemos la certeza de que efectivamente es una plática que el gobierno está regalando para el tema de las pensiones, entonces pues debemos aprovechar, pendientes de las informaciones que se van a ir enviando, ¿listo? Para que estemos ahí de acuerdo. No sé si tengan alguna pregunta, duda o inquietud. No, listo, pendiente, dime, Estefanía, cuéntamelo. Profe, yo hablé con el profesor Álvaro acerca, pues yo le dije que en estos momentos estaba de fantasma porque pues no estaba Sí, es correcto. matriculada en el colegio. Sí. Entonces el profesor me dijo que iba a ver si le daban el permiso para pues darme el correo institucional mientras mi mamá arregla todo lo del colegio y eso. Listo, mi Entonces, amor. La respuesta es no nos dieron el permiso para darte el correo institucional hasta que no se solucione lo de la matrícula. Por el momento tú sigues entrando como un fantasmita, porque soy no fantasma. dieron el permiso. Bueno, Toca que tu mamá te ponga las pilas y que te matricule rápido para poderte agregar a la plataforma y pues pues por poderte si enviar el correo acaso, institucional. por si acaso, cuando pues me matriculan y pueda entrar a lo de Classroom, le puedes decir a los profesores lo de las tareas, porque Ah, de no, igual claro que manera sí. yo sigo entrando a las clases, solo que pues, en la lista no voy a aparecer y no me van a llamar. Claro que sí, hablamos con ellos apenas estés matriculada. Mejor dicho, la demora es de tu mamá, porque yo sé que la demora no es tuya, sino de tu mamá, en que te matricule. ¿Listo, hija? Bueno, mis amores, por otro lado, resulta que veo solamente 18 personitas, bueno, 19 ahí con Juli que se unió. Nos está faltando una personita que es Andrés, porque ya me envió la excusa que tenía para el día de hoy. Como vamos a aprovechar el tiempo y no hemos tenido clase de química y no hemos podido avanzar en eso, entonces vamos a tener nuestra primera clase de química, ¿listo? No los hice entrar con el enlace de química porque todavía no he montado nada en la plataforma y qué vergüenza, la coordinadora académica no tiene preparada la clase. Pero vamos a trabajar desde la clase de filosofía. La idea es que recuerden que todas las asignaturas deben tener un cuaderno. Ustedes verán si manejan un cuaderno para 2 asignaturas, para 3, para 4, como decía Kevin o Juliana, pero el caso es que deben tener un cuaderno. ¿Listo? En este caso, para la asignatura de filosofía necesitarán un cuaderno que ya el coordinador les dará las respectivas especificaciones cuando él regrese. Y para el caso de química, pues yo necesito un cuaderno grande, preferiblemente cosido, pero si lo tienen argollado, pues no hay ningún problema. Si es cuaderno pequeño, preferiblemente no, cámbialo por un cuaderno grande, ¿listo? Ese cuadernito grande en este momento ya debe estar marcado con sus nombres, apellidos, curso, año y asignatura, y en la siguiente página estará marcado con primer periodo, ¿listo? Si no lo ha hecho, entonces déjeme 2 páginas para poder arrancar, ¿vale? Para poder arrancar, entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar las metas y los mapas generativos. ¿Recuerdan que los pegábamos en los cuadernos? Entonces vamos dejando 3 hojitas vacías o 3 hojitas que ustedes ya pueden ir diligenciando. Si quieren, dejan hoja de respeto, no hay problema. En esta van a marcar con nombres y apellidos. Pasamos a marcar primer periodo y me dejan esta vacía para las metas. Apenas yo suba las metas a la plataforma, ustedes las copian. ¿Listo? Metas. Y en la siguiente página, ahí sí ya vamos a arrancar con el tema de química como tal, ¿vale? Resulta, chicos, que, espérenme a ver, busco la manera de fijar esta vaina y que se vea grande. ¿Listo? ¿Ahí ya todos ven grande? Para que puedan ver el tablero. ¿Sí? ¿Alguien que me confirme, porfa? No, señora. ¿No? A changos. Entonces esperen a ver de qué manera podemos. ¿Alguien sabe cómo hago para que se vea más grande mi cámara y que ustedes la puedan ver allá? Ni idea. Ahí confírmenme, porfa. ¿Están viendo el tablero? pues es que por si se ve el tablero de fondo, pero se ve solo tu carita, ¿Pero se ve chiquito o se ve grande? se ve chiquito. O a mí, Chiquito. no sé. Es que cada uno tiene que fijar su Se ve pantalla. Para no chiquito, ok. Cada uno tiene que fijar su pantalla, entonces fijemos la pantalla en mi carita a ver si de pronto logramos que se vea grande. Cada uno fije la pantalla a ver si logramos que se vea grande. Profe, ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando cada uno habla, pues se cambia y aparece el de la persona que está hablando.
Pero la que más sirve sería la barra lateral, la última. No, es que tienen que poner, o sea, cuando uno pone el mouse encima de la pantalla de la profe, le aparecen tres opciones. De Donde le fijar, aparece de fijar pantalla. ajá, Y ahí ahí queda. no ¿Alguien pasa ya nada. lo intentó, así como dice Paula, que Sí, fijen yo, la... profe. Me queda usted y pues la cámara mía y ya. Ok, entonces fijemos todos la cámara, porfa. Donde aparece, donde estoy apareciendo yo, van a aparecer dos opciones. Una que es como un, no sé, como un tachecito hacia abajo y otros cuadritos. Entonces vamos a darle los tachecitos hacia abajo a ver si logramos que la cámara se vea más grande. ¿Listo? Yo voy a fijar la mía porque estoy grabando, a ver si nos funciona el experimento. ¿Vale? Bueno, ¿ahí ya todos ven grande el tablero? ¿O siguen viendo Yo chiquito? sí, señor. Listo, gracias. Entonces, espérenme, lo montamos aquí encima de algo para que se vea relativamente bien. Bueno, ahí me van avisando porque la vaina está como extraña, pero me van avisando, ¿listo? Tomás, quédate quieto porque no me dejas acá. Bueno, chicos, entonces resulta que vamos a ver algo que se llama química. Pero esa química, ustedes saben que hace parte de una gran área del conocimiento que se llama ciencias naturales. Eso ustedes ya lo tienen claro, ya sabemos que está dentro de todos los planes de estudio y que está dentro de las mallas curriculares que construye el Ministerio de Educación, que a su vez la Secretaría de Educación se encarga de enviar unos currículum y el colegio lo que hace es que adapta esos estándares según las necesidades de cada institución. Esas ciencias naturales, entonces hay 24 ramas que se dividen de ellas. Hay 24 asignaturas que se pueden dictar a raíz de las ciencias naturales. Resulta que los colegios dictan una que otra, ellos no dictan todas porque, pues, por supuesto, las 24 asignaturas lo volverían a uno loco. Pero dentro de las más importantes tenemos la biología, tenemos el medio ambiente, que se dicta también en algunos colegios, la química y la física. Resulta que la física es una ciencia que se encuentra directamente relacionada con la química y por supuesto con las matemáticas, pero en este caso la física hace parte de las ciencias naturales. ¿Con quién van a ver física? Con el profe Miguel Alexander. ¿Con quién van a ver biología? Con la profe Marilyn. Y la profe Marilyn integró su plan de estudios con medio ambiente. Eso quiere decir que las dos asignaturas se ven directamente relacionadas dentro del proceso que vamos a llevar en este año 11. Digamos que para los cursos de noveno hacia abajo, la biología es más básica. La biología, digamos que es más de teoría, por decirlo de alguna manera. Pero cuando ya se llega al grado 10º y al grado 11, se integra con el medio ambiente y la cuestión ya es más vivencial. Se habla de las cosas que suceden a partir de las experiencias que se tienen en la vida real. Entonces yo entré ayer, por ejemplo, a la clase de biología que ustedes estaban teniendo con la profe, no recuerdo si fue ayer o antier, y estaban hablando del consumismo, estaban hablando de lo caro que son los combustibles en este momento y por qué Colombia tiene una de las gasolinas más caras del mundo, decía la profe Marilyn. Entonces, en ese orden de ideas estamos hablando de vivencias. Para el caso de la química, a pesar de que es una rama de estas 24 ciencias, de estas 24 asignaturas que componen las ciencias naturales, la química también se subdivide, la química también se clasifica. ¿Y cómo lo hace? Entonces resulta que, digamos que a grandes rasgos, la química se clasifica en 3 grandes grupos. La primera es la química inorgánica, que si ustedes recuerdan, esa química inorgánica, que se me olvidó dónde lleva la tilde, creo que es por aquí, esa química inorgánica es la que vemos de sexto hasta el grado 10º. De sexto a noveno se ven los temas que tienen que ver con inorgánica y en el grado 10º simplemente se hace un repaso de lo que se ve de sexto a noveno. Hay colegios, sobre todo los públicos, donde la química inorgánica solamente se ve en el grado 10º. Entonces, claro, como es un solo año para ver lo que en un colegio privado se ve de sexto a noveno, pues a ellos les da muy duro, porque es un solo año para ver todas las temáticas.
En cambio, los colegios privados y algunos públicos ven la química inorgánica desde el grado sexto hasta el grado 10º. Hay otros colegios más atrevidos que incluso meten la química desde primaria, aunque yo, Benito Ortega, considero que digamos que es como una pérdida de tiempo, porque los temas de la química inorgánica divinamente se pueden dividir de sexto a 10º, sin ningún tipo de inconvenientes, además porque ya hay un poquito como más de conciencia por parte de los estudiantes y toman, digamos que los temas un poco más de una manera más responsable. Este año vamos a ver una química que se llama orgánica. Y esa química orgánica es supremamente interesante. Vamos a durar todo el año viendo esta química orgánica. Todo el año vamos a tardar viéndola. Y es una química que tiene que ver con un elemento que se llama el carbono. Y el carbono es el elemento más importante que tenemos de la tabla periódica. Y por eso crearon esta rama de la química que se llama orgánica. Solamente se ve en 11 porque se considera que los temas están hechos para un año como tal. Entonces, por eso solamente la vemos en 11. Recordemos, esta se ve de sexto a 10º. En 10º es un repaso y esta solamente se ve en 11. Esta se ve en 11 en cualquier colegio, sea un colegio público, sea un colegio privado, sea un colegio de validación. La orgánica solamente se ve en grado 11. ¿Por qué? Porque son los estándares que nos envía el Ministerio de Educación. Y por último tenemos la química analítica. Y esa química analítica, y espero estén tomando nota, ¿no? Porque esto va a ser parte de la primera nota que vamos a sacar de la próxima clase que tengamos. Entonces vayan tomando apuntes. Resulta que esta química analítica se ve en la universidad. Cuando nosotros estamos estudiando algún tipo de carrera, una ingeniería, o de pronto una ingeniería de alimentos, o de pronto algo que tenga que ver con medicina, una bioquímica, esa es la que se ve, la ingeniería industrial y todo, digamos que las ingenierías que se relacionen como con esa parte de química pura, por decirlo de alguna manera. Esta es la que se ve en la universidad, esa química analítica. Entonces alguien dirá, uy, no, es que yo soy muy bueno en química porque me sé todos los elementos de la tabla periódica. Pilas, usted es bueno en inorgánica, pero eso no quiere decir que porque se sepa todos los elementos de la tabla periódica va a ser bueno en orgánica y en analítica, ¿cierto? Hay diferencias, entonces cuidado con eso. Esta química, por supuesto, es muchísimo más avanzada, mucho, pero es demasiado más avanzada que la inorgánica y la orgánica, porque esta requiere de un estudio muchísimo más preciso. Esta química analítica, ¿qué se relaciona? Entonces, por ejemplo, a la producción de medicamentos, a la producción de pronto de alimentos en masa, ¿cierto? Porque ustedes dirán en este momento, ah, no, mi mamá es una dura, porque mi mamá hace los alimentos y ahí tiene que ver con química. Claro, porque si su mamá se pasa en la sal, se pasa en el azúcar, si su mamá lo deja coccionar mucho, pues se le quema. Y le pasa lo de la olleta de Harold el año pasado, ¿cierto? Ese tipo de cosas no tienen que ver con analítica, sino que tienen que ver con inorgánica y con orgánica. Es lo que nos pasa, digamos que cotidianamente. Pero si yo necesito saber más allá de esos procesos biogeoquímicos que se van dando en la ciencia, tendré que estudiar una química analítica. Por eso no cualquiera es científico, por eso no cualquiera es profesor doctorado de universidad. Y es precisamente por el nivel de, digamos que de responsabilidad que tiene este tipo de química. ¿Listo? Ahora bien, esta inorgánica nosotros ya la manejamos perfectamente. ¿Qué temas se encuentran en la inorgánica? Entonces, ¿cuál es el tema base de la química inorgánica? ¿Quién me dice? Que es todo aquello que nos rodea y que ocupa un lugar en el espacio. ¿Cuál es ese tema? ¿Qué hace referencia? Materia. ¿Cómo? La materia. Materia. La materia es todo aquello que nos rodea y que ocupa un lugar en el espacio. Y como todo es materia, pues todo se encuentra bajo el objeto de estudio de la inorgánica. Pero la materia tiene otro término importante y es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo.
¿Cuál es ese término? Capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo. Estoy dando el concepto. ¿Cuál es el término? Dime. Por ahí lo dijeron. Energía. La energía, muy bien. La energía. Todo aquello que nos rodea y que ocupa un lugar en el espacio se considera materia. Pero todo cuerpo que tiene la capacidad de realizar un trabajo es porque genera energía. Genera, produce, necesita o se encuentra directamente relacionado con la energía. Eso quiere decir que son dos términos supremamente importantes y básicos para la química inorgánica. ¿Listo? Ahora, que hay unos temitas más chiquitos, entonces cuando estábamos por allá en sexto, vimos cuáles eran esos hijitos que pertenecían a la materia, entonces hablábamos, por ejemplo, de estados de la materia. ¿Cuántos estados de la materia hay? 3. Uy, 3 se quedó por allá en el 80. 4. 4 profe. se quedó en el 2000. No, entonces en 5. 5, llegamos al 2021, muy bien, hay 5 estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, plasma y coloides. Incluso hace 20 días, un artículo japonés estaba diciendo que habían descubierto el 5.º estado de la materia que tiene que ver con una especie de plasma, pero todavía no es reconocido como tal, vendría siendo el 6.º estado de la materia. Tiene que ver con el movimiento de los átomos a través de los agujeros negros y la energía que ellos producen. Pero todavía no hablemos de ese. Por el momento tenemos 5. Si ustedes me dicen que hay 3, se quedaron en el 80, porque a partir de los años 80 apareció el 4.º estado de la materia que era o que es el plasma, el polvo, lo granulado, lo que se mueve a través del viento. Y por último tenemos el estado coloidal. Son sustancias que no son sólidas, pero tampoco son líquidas. Los mocos, el colbón, la gelatina, el semen y todos aquellos que no sean ni sólidos ni líquidos y que tengan una característica de que sean pegachentos. ¿Listo? Entonces la materia presenta unos estados. La materia presenta también dos características importantes. Masa y, ¿cuál es la otra? Propiedades. Masa y, ¿cuál es la otra propiedad? Volumen. Volumen, muy bien. La masa es la cantidad de materia que tienen los cuerpos en su interior, ¿cierto? Y el volumen es qué tanto espacio ocupan los cuerpos en un lugar determinado. En ese orden de ideas, ¿quién ocupa más volumen? ¿Él o yo? ¿Quién ocupa más volumen, Belandia o yo? Finlandia. Belandia ocupa más volumen, ¿cierto? Porque Belandia es más alto, Belandia es más gordito, Belandia es más acuerpado, él ocupa más volumen que yo. Pero finalmente ambos estamos ocupando un lugar en el espacio. Cualquier cosa que se considere materia ocupará un volumen en el espacio, ¿listo? Así sea una bacteria, un espermatozoide, o sea una estrella, sea un planeta, sea lo que sea que pertenezca a nuestro sistema solar, y no solamente al sistema solar, sino al universo, va a tener una masa y un volumen, ¿listo? Pregunta, ¿masa y peso es lo mismo? ¿Masa y peso No. es lo mismo? No. No, profe. Muy bien, ¿por qué? Perfecto. ¿Por qué? Porque el peso... Porque la masa todos es los la fuerza. de ahí el peso. Bien, Harold. La masa es la cantidad de materia que ocupa, que tiene un cuerpo en su interior, mientras que el peso es qué tanta fuerza de gravedad está afectando a ese cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos subimos a la báscula lo que hace es que baja de inmediato. ¿Y por qué baja? Porque hay una fuerza de gravedad que actúa sobre ella. Por eso el médico dice, pésese, suba hacia la báscula, y uno va y se sube y la báscula se baja, ¿cierto? Y eso es la fuerza de gravedad que afecta al cuerpo. Diferente a la masa, porque si uno dice, oiga, doctor, yo quiero saber cuánta masa muscular tengo,
Entonces, ¿el doctor qué hace? Lo pesa, lo mide, le pregunta si fue al baño o no fue al baño, porque toda la materia fecal está dentro de nuestro interior y eso también ocupa un lugar, ¿cierto? Entonces, va a tener que afectar la masa. Nos pregunta si de pronto tenemos algún tipo de déficit o, bueno, algún tipo de enfermedad y todo eso afecta a la masa corporal. Hay gente que está gorda, hay gente que es muy gorda, demasiado, pero la masa corporal es muy baja y es porque les falta músculo. Están llenos o de agua porque retienen líquidos o están llenos de grasa. Entonces la masa corporal es baja a pesar de que se vean gordas. Por eso son términos diferentes, ¿listo? Que solimos confundirlos y no es culpa de nosotros, es culpa de la sociedad y de la cultura que así nos ha creado. Pero ya sabemos que son completamente distintos, ¿listo? Esta materia también tiene unos cambios de la materia, entonces físicos, químicos, hay un proceso que se llama combustión, que es cuando se quema la materia, hay otro proceso que se llama cocción, que es cuando se cocina la materia, hay otro proceso que se llama fusión, que es cuando se congela la materia y así sucesivamente. Pero el tema base es materia, ¿listo? Ahora, ¿qué más vimos dentro de la inorgánica? Ustedes echen cabeza, empiecen a recordar qué tanto vimos de esa química inorgánica. ¿Qué recuerdan? ¿Qué temas los dejaron marcados? No todos al tiempo que Meet colapsa. Cuando vimos lo de los átomos, ¿no? Perfecto, átomos, muy bien. Partícula microscópica e indivisible de la materia, que es un término que está por reformarse, porque resulta que nos dimos cuenta con la bomba atómica de hidrógeno que los átomos se pueden dividir y que al dividir un átomo la energía es tal que puede llegar a estallar convirtiéndose en la bomba atómica. Entonces, átomo, concepto, partícula microscópica e indivisible, ¿listo? Pero si mañana sale un nuevo concepto de átomo, no vayan a decir que yo soy mentirosa, simplemente se reinventó, ¿listo? ¿Qué otra cosa vimos? La herramienta más importante de la química. La tabla periódica. ¿Cómo? Tabla periódica. Esa tabla periódica es la herramienta más importante que tenemos dentro de la química inorgánica, orgánica y analítica. La tabla periódica es un tema central. Resulta que fue organizada por el señor Dmitri Mendeleev por allá en el año de 1869, fue la primera persona que sacó la edición, con muchos errores, por supuesto. Hoy trabajamos con la quinta edición de la tabla periódica, gracias a un trabajo que hace Alfred Werner. Alfred Werner coge la cuarta edición, que fue la que sacó Dmitri Mendeleev, y la reforma. Y hoy encontramos lo que tenemos en este momento, una tabla periódica de ¿cuántos elementos? ¿Cuántos elementos tiene nuestra tabla periódica actual? Muchos, hijo de madre. ¿Cuántos? 118. ¡Ay, Virgen Santísima! 136 elementos. La de Ortiz tiene 118, pero porque está desactualizada. Pero la de Néstor... 136. Muy bien, 136 elementos tiene nuestra tabla periódica actual, en proceso también de cambios. Los hijuemadres japoneses quieren revolucionar la química. Ellos están diciendo que ya nuestra tabla periódica no va a tener la estructura que le dio Dmitri Mendeleev, donde organizaba grupos y periodos y organizaba también, digamos que las características principales, sino que los japoneses están diciendo que van a formar, digamos que como una especie de espiral, que nuestra tabla periódica tendrá un elemento base y unos elementos que van a ir creciendo dependiendo de sus características, teniendo como resultado final el elemento más fuerte y más grande de la tabla periódica. Pero mientras que los berrianos japoneses nos cambian la idea, trabajaremos con la del señor Dmitri Mendeleev, y gracias a Dmitri Mendeleev se hace la quinta edición al señor Alfred Werner. Alfred Werner es el que nos da, digamos que como el estocado final de la tabla periódica, y es lo que nos presentan hoy en día. 136 elementos que se pueden relacionar directamente con los átomos.
Cada elemento tiene una masa, cada elemento tiene un peso, cada elemento tiene un número atómico, cada elemento tiene un símbolo, un nombre y así sucesivamente. Fundamental, el que no sepa de la tabla periódica es porque jamás vio química, ¿cierto? Por supuesto, nosotros digamos que la meta es aprendernos por lo menos unos 50 elementos, pero sabemos que el subconsciente tiene la retentiva de mucho más de ellos, ¿listo? De pronto algún día que no tenga nada que hacer, empiece a echar memoria o hágase usted un autoexamen y se va a dar cuenta que se sabe más de 50 elementos de la tabla. Y es porque entre más se trabaje, la memoria más lo recuerda, ¿listo? A partir de esa tabla periódica, pues vienen muchísimos temas, como por ejemplo la estequiometría. Y si ustedes recuerdan, esa estequiometría es muy tediosa porque ella es la que tiene que ver con los cálculos químicos. Entonces, que masa, volumen, volumen, partes por millón, molaridad, molalidad, normalidad y un montón de cosas. Hay otra que se llama la del balanceo. Alguien que me recuerde cómo se llama la del balanceo. Esa se llama... Ese era algo de tanteo o algo así, ¿no? Sí, el balanceo por tanteo o el balanceo por método redox, pero quiero saber, es el nombre de la rama de la química. Bueno, ya nos acordaremos. Pongámoslo como balanceo. Y este balanceo, como dice Estefanía, el principal es tanteo porque es el más fácil de todos. Todos sabemos balancear por tanteo, porque simplemente es mover los números y el que sepa multiplicar, sumar, dividir y restar, sabe balancear por tanteo. Y el otro que es el balanceo redox. Y ese redox sí es más maluquito porque tiene que ver más como con la parte analítica de la química, entonces es más de procesos, de aprenderse procesos, pero finalmente balanceamos, ¿listo? Otro temita importante que por allá mencionaban, la electroquímica. Y esa electroquímica es cómo la química afecta la electricidad y cómo la electricidad afecta la química, porque ellas se ven directamente relacionadas. Cómo producimos energía eléctrica o cómo producimos electricidad a partir del agua. Entonces, por medio, no sé, de las hidroeléctricas o por medio de la mareomotriz, que es la fuerza que tienen las olas del mar. Cómo producimos electricidad a partir de los fotones del sol, los fotones de luz. Entonces, porque se almacenan y porque ellos mismos entre los choques van generando esa electricidad. Eso es electroquímica. Cómo una pila galvanizada puede producir electricidad. Todo ese tipo de cosas tendrán que ver con la electroquímica. A grandes rasgos, muy a grandes rasgos, estos serían, digamos que los temas principales de la química inorgánica. Y alguien que diga, profe, yo no he visto alguno de los temas que usted puso en el tablero. Alguien que me pueda decir, profe, yo no he visto, por ejemplo, nunca vi átomos, o nunca vi estequiometría, o nunca vi electroquímica. ¿Alguien? ¿O todos vimos los temas? Señor, Señora. pues a mí en el colegio anterior me dieron los temas, pero el que a mí no me dieron fue la estequimetría y el balanceo. Esos fueron los únicos dos que no me han dado. Ok, ¿desde cuándo tú vienes viendo química? ¿Desde qué año? Como desde noveno. Perfecto, entonces ahí encontramos la respuesta. Resulta que estos temas son bastante grandes, sobre todo estos 4 primeros son bastante grandes, y es lo que se ve. Sexto, séptimo, estos dos, octavo, con parte de esto, noveno, y todos en conjunto se ven en el grado décimo, porque son temas muy grandes. Digamos, podemos durar viendo materia todo un año, y uno diría, uy, pero ¿de dónde le sacan tanto tema a la materia? Precisamente la cantidad de información que está relacionada con ella nos obliga a ver materia durante un año. Entonces, probablemente, Ángela, no lo viste, porque si empezaste a ver química desde noveno, tal vez tengas claro materia, energía, átomos, tabla periódica. Y estos 3 ya se quedaron ahí como en el limbo, como pendientes por ver.
No te voy a decir que en este momento, digamos que me puedo retroceder a ver estos 3 temas, pero sí nos podemos poner en contacto para poderte enviar videos y cosas que tengan que ver con estos temas, como para que no se queden ahí como perdidos en el limbo, porque cuando presentamos la prueba de estado, que es el examen del ICFES, estos 3 salen. Digamos, hay 15 preguntas nomás para química, porque en total son 35 preguntas que tienen que ver con ciencias naturales del ICFES. Entonces ahí serían, de esas 35, más o menos 10 son de física, otras 10 de biología y más o menos 15 de química. Entonces de esas 15 de química podrán salir 2 de materia, 2 de energía, 2 de átomo, 2 de tabla periódica, 2 de estequiometría, 2 de balanceado y 2 de electroquímica. Pero recuerden que el ICFES no es una prueba que mida memoria, sino que mide es comprensión de lectura, o sea que tampoco es que te vayas a preocupar ni a botar por un barranco en este momento, no, todavía no. Más adelantico de pronto sí pensamos eso. Me recuerdas si te envío unos videitos para que puedas tener claro qué son estos temas. ¿Vale, Ángela? Bueno, señor, gracias. Ok. Listo, entonces vamos con la orgánica, que es la que vamos a ver este año. Y esa química orgánica es muy bonita, es muy chévere, es muy interesante, porque la berrionda todo es lo mismo. Desde que nosotros entendamos qué es un alcano, de en adelante todos somos felices, todos podemos echar chistes y eso va a ser la machera, porque la química orgánica tiene una base central, que es el elemento carbono. ¿Quién me recuerda cuál es el símbolo del carbono? Y donde no se lo sepan, los boto. Empiezo a sacarlos. Símbolo del carbono. La C. Profe, CR, ¿no? Uy, no, ese es el cromo. La C. El carbono tiene como símbolo la C. Entonces, de aquí en adelante, siempre que nosotros veamos esa C, es porque tiene que ver con química orgánica. Y yo sé que ustedes han visto, por ejemplo, este tipo de estructuras. Ustedes por allá en la televisión, por ejemplo, han visto este tipo de estructuras que son como unos paneles de abeja. ¿Sí? ¿Sí los han visto? Unos panales de abeja. ¿Sí? ¿Alguien los ha visto en la televisión? Profe, ¿puedes correr el compu más para atrás, que es que no puedo ver nada? Claro que sí. Hacia atrás. ¿Ahí? ¿Mejor? ¿Peor? Sí, ahí, profe, gracias. Listo. ¿Alguien ha visto este tipo de estructuras? ¿Sí? ¿Alguien de pronto las ha visto por allá? Que diga, oiga, yo reconozco esa vaina, yo la he visto y siempre quise saber cómo funcionaba. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? ¿Todos? Oigan, berriondos, ¿ni televisión están viendo? ¿Sí han visto esas estructuras o no? La de la eléctrica. Sí, profe. Muy bien, esas estructuras las vemos prácticamente todo el tiempo. Y es porque esas estructuras pertenecen a la química orgánica, pertenecen a la química del carbono. ¿Y por qué son tan comunes? Porque resulta que la química del carbono se ve directamente relacionada con los fluidos animales y vegetales. Todo lo que provenga de los animales y de los vegetales va a estar relacionado con la química orgánica. Y el concepto se queda pequeño, porque el núcleo de un virus hace parte del carbono, o el carbono conforma el núcleo de un virus. El carbono le da la forma y estructura a una bacteria. Y ustedes me dirán, profe, las bacterias no tienen forma ni estructura. El ADN que tiene una bacteria o que puede llegar a tener un virus, que puede llegar a replicar, están hechos a base de carbono. Nuestro propio ADN tiene unos nucleótidos a base de carbono. Si hablamos de un ladrillo tiene la forma, la unión de los átomos de carbono. ¿Por qué? Porque es el elemento de carácter tetravalente, es decir, que tiene 4 electrones en su último nivel de energía. No se preocupen que para este elemento carbono vamos a tener más o menos unas 2 clases y a él lo vamos a ver bien y nos vamos a acordar de los enlaces iónicos y covalentes y de los enlaces tetravalentes y cómo se pasan los electrones y cómo hay flujo de energía. Todo eso lo vamos a ver. Pero por el momento quiero que sepan que esta química orgánica se relaciona con el carbono. Todo lo que hablemos este año
va a estar relacionado con el carbono, ¿listo? Ese carbono nos va a sacar, mejor dicho, la chispa, pero lo vamos a tener presente. Se encuentra en fluidos animales y fluidos vegetales. Profe, o sea que la orina tiene que ver con fluidos de carbono. Claro, cuando nosotros hacemos chichi, hay diferentes clases de orina, ¿cierto? Hay días que amanecemos con una chichi clarita, como muy, muy clarita, muy tipo agua, muy transparente y no huele a nada. Esa orina es porque hemos consumido alimentos que no le hacen mucho daño al cuerpo. Hay otros días, por ejemplo, donde nos hemos comido un churrasco, mejor dicho, con el súper gordo en la bandeja y con un montón de Coca-Cola, y resulta que vamos a hacer chichi unas 10 o 15 horas después y la orina está muy fuerte, la orina está, que mejor dicho, eso ya nomás nos saca corriendo del baño. Y además está muy amarilla. Eso tiene que ver por la cantidad de átomos de carbono que están generando que esa orina sea tóxica. Por eso nos mandan los urocultivos. Entonces uno va al médico y lleva su tarrito de orina y uno se puede dar cuenta que hay diferentes colores en la orina. Hay unas orinas que son muy amarillas, otras que son más o menos, otras que son casi blancas, hay otras que tienen espuma, por ejemplo, y todo eso tiene que ver con la cantidad de carbonos que compone esa orina como tal. No es nada diferente a la materia fecal. Hay días donde vamos al baño y simplemente la materia fecal no huele a nada, pero hay otros días donde nos tiramos un pedo bajo la cobija y nos ahogamos. Y es porque eso depende de la cantidad de toxinas y de carbono que compongan esa materia fecal, debido a que a los alimentos, cuando nosotros comemos, como son fluidos animales y vegetales, afectan la cantidad de carbono que se encuentran allí. ¿Alguien ha escuchado los carbohidratos? Sí, hemos escuchado el término carbohidrato. Sí, señora. Sí, profe, de las harinas. Muy bien, de las harinas y de los azúcares, ¿cierto? Cuando nosotras las mujeres no queremos estar tan gorditas, entonces decimos que nos vamos a cuidar en los carbohidratos. Entonces no comemos mucho dulce, no comemos mucha harina, ¿cierto? Cero papa, cero arroz, cero yuca, ¿cierto? No comemos nada de dulces sintéticos y es porque queremos cuidar nuestra figura. Esos carbohidratos, si ustedes se dan cuenta de la primera parte de la palabra, carbohidrato viene de la palabra carbono y es la cantidad de carbonos que forman ese alimento. También hemos escuchado el término de proteínas. ¿Cuáles son las proteínas? ¿Cuáles son las proteínas? Por ejemplo, Harold, ¿qué le van a hacer de almuerzo? Porque yo no creo que Harold haga almuerzo, sino ¿qué le van a hacer de almuerzo a Harold? Profe, las proteínas no son como los granos. Profe, yo tengo Listo, caldito. por allá Kevin decía que las proteínas tienen que ver con los granos. Bueno, sí. Y Harold estaba diciendo que tiene caldo. Harold, ¿caldo de qué le hicieron? Sancocho de hueso. Sancocho de Ahí hueso, estaba profe. la palabra que necesitaba escuchar, el hueso. ¿Y ese hueso viene de dónde? De los animales. Eso quiere decir que es una proteína. Las proteínas son producto animal o vegetal, porque pilas, los vegetarianos y los veganos también comen proteínas, pero de los vegetales. Y nosotros los carnívoros, ¿cierto? Comemos proteína animal. La carne, el pollo, el pescado, el huevo, la leche, la mantequilla, los granos, así como decía Kevin, hay algunos granos que también generan proteína en nuestro cuerpo, como los frijoles, como el garbanzo, como la lenteja, ellos generan proteína. Y esas proteínas tienen que ver con las estructuras de carbono. Hay otro gran grupo que se llaman las vitaminas, y esas vitaminas también están hechas a bases de carbono. Pero resulta que no son los temas más importantes dentro de esta química orgánica. Nos vamos a dar cuenta que estos temas de carbohidratos, de proteínas, de vitaminas, de lípidos, ellos se ven a finales del año. Y es porque no son el tema central. En este caso, el tema central es la nomenclatura. Y creo que por allá, cuando estábamos viendo inorgánica, alguien mencionó esa palabra de nomenclatura. La nomenclatura es el nombre que se le da a un compuesto. Entonces, en este caso,
Veíamos nomenclatura, que creo que fue un tema que me faltó por aquí en tabla. Veíamos los óxidos, los ácidos, las bases, las sales. Y aquí vamos a ver una nomenclatura, pero diferente. Vamos a ver alcanos, alquenos, alquinos, vamos a ver cetonas. ¿Alguien ha tenido contacto con una cetona? Y pilas, es con C, no con T. ¿Alguien ha tenido contacto con una cetona? ¿Alguna niña que se haya pintado las uñas y después se la haya quitado con láser? ¿Sí, alguna? No, sí, profe. Sí, claro. Hemos tenido contacto con las cetonas. Y a pesar de que uno diría una cetona, esa palabra no, nada que ver conmigo, pero sí hemos tenido contacto con ellas, más de lo que nos imaginamos. Las cetonas se encuentran, por ejemplo, en el removedor. Removedor. Muy bien, se encuentra también en los diluyentes de las pinturas, en el tiner. Esos son cetonas y es porque tienen la capacidad de diluir otras sustancias. Entonces, si resulta que el esmalte se me está secando, ¿cierto? Dentro de la botellita se está secando, pues le echo unas goticas de láser o le echo unas goticas de removedor, empiezo a calentar la sustancia, empiezo a hacer procesos de difusión en la sustancia y ella lo que va a hacer es que despega nuevamente. Y vamos a tener un esmalte como nuevo. Va a durar menos, eso sí, porque lo diluimos, pero finalmente sigue funcionando como esmalte. Entonces, hemos tenido contacto con ellos. Vamos a hablar también de aminas, de amidas, que son las témperas y las pinturas que hay, los medicamentos. Vamos a hablar de aldehídos, de ácidos carboxílicos. ¿Alguien ha tomado, por ejemplo, ácido aceticílico, que es un medicamento? ¿Y qué es el ácido aceticílico? En palabras normales. La aspirina. La aspirina, perfecto. El ácido aceticílico es la aspirina. Y cuando uno le dicen, ¿han tomado ácido aceticílico? Uno diría, uy, no, yo no me quiero morir. Pero mentiras, el ácido aceticílico es la misma aspirina que en este momento está siendo muy usada para los tratamientos del COVID-19. Entonces, muy bien, Juli. Hay otros que también hacen parte de eso, por ejemplo, el ácido acético, que tiene que ver más como con el tema del acetaminofén. Entonces, son muchos términos que a pesar de que uno diría, oiga, esa vaina yo no me la como con nada, ni con el sancocho que tiene Harold en este momento para el almuerzo, pero realmente son medicamentos que nos ayudan en nuestros procesos normales. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la química orgánica. La química orgánica tiene mucha tela para cortar, por eso nos vamos a tardar un año viendo la química orgánica. Así como tardamos 5 viendo inorgánica, en un año vamos a ver todo ese tema de la orgánica y cómo funciona, cómo es el movimiento de los átomos, cómo se manejan, cómo se realizan los enlaces, el por qué las cosas son tan fuertes. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un material de aluminio como este, que yo lo puedo coger y lo puedo doblar con gran facilidad, a la diferencia que tiene, por ejemplo, un material como el plástico, que si yo cojo el plástico, lo voy a intentar doblar, simplemente se me va a partir. Y eso es por la cantidad de carbonos que se tienen, la diferencia en los puentes de carbono que hay. Este tiene más carbonos, todo lo que tenga que ver con plásticos son carbonados. En cambio, este es más aluminio que carbono, por eso es más endeble, por eso yo lo puedo doblar con gran facilidad. Diferencias, por ejemplo, entre dos materiales plásticos. A pesar de que el plástico como tal tiene mucho carbono, hay otros materiales que no lo tienen tanto. Ambos son plásticos, pero la diferencia ¿cuál es? Este plástico tuvo que ser calentado, tuvo que tener procesos de calentamiento a altas temperaturas. En cambio, tal vez la temperatura no fue tan alta. Y a pesar de que es más grande, tiene más carbono, chiquitín. ¿Por qué? Porque es más resistente. Entonces, todo eso es lo que vamos a ver dentro de la química orgánica. ¿Listo? A grandes rasgos, muy a grandes rasgos. Y la analítica sí se la dejo por allá para los profesores de ingeniería, por allá para los profesores de universidad, para los científicos y para esta gente que, digamos que está a otro nivel. ¿Listo? Por decirlo de alguna manera. Nos vamos a encargar de la orgánica. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy, marcamos el cuaderno, marcamos primer periodo, me dejan el espacio para las metas, tomamos apuntes de la clase y eso es todo para el día de hoy.
Ya la próxima vez que nos veamos, entonces sí, ya vamos a arrancar fuertemente, vamos a empezar a construir y a diferenciar entre la inorgánica y la orgánica, pero de una forma muchísimo más teórica. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, algo que decir. Todo claro, profe. Todo claro, sí, por el momento. Cuando empecemos a desglosarlos, cuando Profe, empezamos ¿y a eso toca darle... subirlo todo lo de la marcación del cuaderno toca subirlo al Classroom? No, todavía no vamos a subir nada. Ustedes simplemente lo van Bueno. a poner ahí y ya en la primera clase, entonces ahí sí les voy a pedir que me suban la evidencia. Por hoy no me van a subir nada de Classroom. ¿Listo? Solamente lo van a hacer por satisfacción personal. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes. Profe, ¿será que tú de casualidad puedes enviar una foto de lo que escribiste en el tablero? O sea, es que la segunda parte sí se alcanza a ver bien, pero pues la primera no. Claro que sí, Cortés. Ya que voy a tomar la foto y se las envío. Disculparán la letra, pero es que apenas como que vamos tomando el ritmo nuevamente de escribir en el tablero. Yo tengo una pregunta. ¿Los demás profes también están manejando tablero? ¿O no, No, señor. todos? Listo, amores. Gracias ahí por la pequeña información. Bueno, entonces, no siendo más, cuídense mucho. Dios los bendiga. No sé por qué terminé solamente con 18. Va a tocar montar la perseguidora al resto. Cuídense mucho, Dios los bendiga y cualquier cosita ahí nos estamos hablando. Descansen y nuevamente nos veríamos mañana a las 6:40 de la mañana. ¿Listo? Juiciosos. Daza, Vale, ¿ustedes profe, de dónde está muchas tomando gracias. clases? ¿Está trabajando? Sí, sí, señora. Ah, jue madre, ya este hombre se volvió responsable. Pero igual por la Todo noche llego. Yo juicioso. tengo acá un cuaderno y voy copiando y rápido. Listo, Ay, qué juiciosos ternura. entonces. Cuidado, hijo de pucha, Daza, yo de usted me Para que cuido. vean, O mira, así, haga así, Daza, haga así. Bueno, ya no se la montes más a Daza, carajo. La única que tiene derecho soy yo. Bueno, juiciosos, cuídense mucho y Dios los bendiga. Estefanía, matricúlese Yo rápido, no hermana, por puedo. favor. Acose a su mamá. O si no, ya lo hubiera hecho. Acose a su mamá. Bueno, ahora sí, chao, chao. Ya no los quiero ver más por hoy. Chao, profe. profe, gracias. Mucho. Chao, juiciosos. Listo.